Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Capricornio, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, un gusto tenerlos en mi canal. Si es que aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos herramientas que te ayudan a convertirte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Y también viene con una tremenda guía de trabajo, así que te invito a conocerlo desde ahí. Les va a encantar, así que bueno. También les invito a participar en el sorteo de uno de estos cursos. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo en particular. Y para quienes quieran adquirirlo, está con descuento, entre muchas otras cosas que están en descuento en mi sitio web. Así que para saber mucho más del curso y de los descuentos, solamente debes ingresar a mi sitio web. Ahí hay mucha más información también. Está todo aquí abajito en la descripción de este video. Como siempre, infinitas gracias por estar aquí. Pueden hacer regalitos de Navidad también, de sanación personal para quienes gusten. Les invito a aprovechar los descuentos que van a estar habiendo. Así que, Capricornio, si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo también. Una carta más. Y toma lo que resuene, el resto déjalo ir. Puede ser un mensaje para otra persona. Vale. La energía de tu persona especial. Tenemos el mundo al reverso. Generalmente esto tiene que ver con un ciclo que no se ha terminado todavía. Puede haber cierta distancia entre ustedes, distancia física o distancia emocional. Siento que esta carta del mundo también nos está hablando de alguna especie de quiebre. En alguno de los casos este quiebre ha sido inesperado. Pero mira, ojo, que como no se ha terminado el ciclo, esta persona quiere venir también a hacer alguna especie de oferta de amor con este caballero de copas. Quiere venir a mostrar sus sentimientos. Quizá le da un poco de miedo hacerlo con este 2 de pentáculos al reverso. Le falta un poco de balance también. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Nos reiteran. Si es que ustedes están en separación, esta persona no ha cerrado el ciclo contigo. Tiene resistencia a cerrar el ciclo. Y es como una encrucijada que no tiene mucho sentido. Porque esta persona es como que dice, bueno, le voy a mostrar los sentimientos que tengo a Capricornio, o cierro el ciclo, pero el ciclo no lo está pudiendo cerrar, ¿no? Eso es lo que está pasando. Es como una falsa encrucijada. Y es como si tuviera realmente una dirección que es posible. Paje de copas al reverso. El paje de copas al reverso es como, no solamente nos muestran una especie de desconexión de los sentimientos, sino que nos muestran mucha inseguridad. Y también quiero ver si es que esta persona viene con falsas promesas o estas promesas son verdaderamente auténticas. ¿Por qué? Porque tú tienes el 3 de espadas. Este es un corazón roto. Bien, ya sea cualquiera la causa. Generalmente tiene que ver con finales o quiebres amorosos. Ahora, tenemos 3 espadas. Una persona te puede enterrar una espada en el corazón, otra persona te puede enterrar una espada en el corazón, pero siempre la última no la enterramos nosotros mismos por no saber prever o por no cuidarnos o por dejar que cosas pasen cuando realmente no van en coherencia con lo que está en nuestra alma o con el amor propio, por ejemplo. Entonces tengamos cuidado en traicionarnos a nosotros mismos, tomando decisiones, acciones o teniendo pensamientos que no nos dan paz o no nos ayudan en nuestro crecimiento personal, ¿vale? Esta carta el signo de advertencia que nos dan es autocuidado, Capricornio.
Tenemos un 3 de copas al reverso. Para algunos de ustedes puede haber habido infidelidad en esta conexión. Nos puede indicar también una sensación de soledad. Hay un sentimiento grande de pérdida hoy en tu corazón. Ojo que acá tenemos este 7 de espadas, y el 7 de espadas generalmente nos habla de decepción, y es por eso que también puedes tener tu corazón roto. Esta decepción viene de acuerdo a las expectativas. Si es que nosotros no tenemos expectativas puestas en otra persona o cómo debiesen ser las situaciones en particular, no hay decepción. Espero que se entienda el juego. ¿Por qué? Porque eso nos da poder a nosotros. ¿En qué sentido? En aprender a manejar nuestros pensamientos, en aprender a manejar nuestros sentimientos y saber diferenciar entre lo que realmente está pasando y la factibilidad de lo que nosotros estamos esperando que suceda versus algunas expectativas que realmente no nos están sirviendo, ¿vale? Entonces ahí es cuando me traiciono yo más a mí misma. Muchas veces tiene que ver con tener expectativas en otra persona que realmente no se va a dar. Entonces cuando no se cumplen mis expectativas, yo me siento traicionado o traicionada. ¿Se entiende? Y poco y nada realmente tiene que ver con la otra persona, sino que 100% tiene que ver con estas expectativas que nosotros generamos. ¿Bien? Y también tiene que ver con cómo nosotros permitimos que esas expectativas fueran más grandes de lo que realmente estaba pasando. Y espero que se entienda lo que te acabo de decir. Paje de bastos, nos caímos y nos tenemos que levantar, ¿ah? Nos tenemos que levantar después de esto. Pero esto ya no tiene que ver con lo que hizo el otro o echarle la culpa al otro, sino que tiene que ver con tomar responsabilidad de lo que uno hizo o no hizo, o de lo que permitió o no permitió. ¿Bien? Mucha ansiedad, quizás estás teniendo problemas para dormir en estos momentos, para algunos de ustedes incluso crisis de pánico. ¿Cuál es la invitación acá? Que no te ganen tus pensamientos, esa angustia, sino que desde el amor incondicional, comprender que cada persona hace lo mejor que puede con las herramientas que posee en cada momento. Bien, eso nos da, nos libera un poco de las cargas de los que han hecho las otras personas también, y nos ayuda a hacernos cargo nosotros de nuestras propias acciones y tomar más precaución o más conciencia en el momento presente. Ahora, el resultado de la lectura, la emperatriz, pase lo que pase, sales bien parado de aquí o parada, así que tranquilas, como que se ve un poco nublado, muy difícil para ti en estos momentos, pero de una forma u otra te repones. Quiero ver si es que esta emperatriz también tiene que ver con la recuperación de la conexión, o esto tiene que ver con tu propia individualidad y empoderamiento, que va a partir de este quiebre, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos o pensamientos de la persona de Capricornio hacia Capricornio? Caballero de bastos, esta es una persona que tiende a ir y venir de tu vida, es una energía más bien inestable. Puede haber terceras influencias acá que hagan particularmente que esta persona sea más inestable. Ahora, esta persona sí quiere tomar acción hacia ti, pero ten cuidado. Tenemos la carta del diablo. No solamente esta es tu carta Capricornio, sino que siento que tu persona está como amarrado o amarrada a algo en particular. Pueden ser sus pensamientos, creencias, comportamientos tóxicos, codependencias también, que quizá no tienen que ver contigo y puede ser que tenga que ver con una conexión kármica. Eso depende de la situación en la que esté cada uno de los que están escuchando. Ahora, tu persona tiene muchas arcanas mayores. Esto indica alguna especie de despertar espiritual. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que si bien a tu persona le cuesta cerrar ciclos tóxicos en su vida, por lo menos ya está comenzando a replantearse y a observar realmente qué es lo que tiene que transformar. Se ve como la energía detenida. Nuevamente se ve como observando todo esto. ¿Cómo puedo ir un paso más allá de mis propios desafíos, por ejemplo?
Esta carta, el Caballero de Bastos, nos habla de liderazgo, de una persona muy atractiva también. Pero ojo que aquí se están dando la espalda con esta emperatriz. Es como si en este minuto tu persona está observando todo lo que ha sido su comportamiento, todo lo que le impide seguir creciendo. Sí hay una oferta de amor que se quiere hacer, pero quiero llegar hasta el final de la lectura cuando veamos la próxima acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, a ver si es que logra superar esto y realmente llevarlo a cabo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con esta energía de la emperatriz? 9 de bastos al reverso, la carta de la carroza. Yo siento que también para muchos de ustedes esto ya no tiene que ver con la historia de tu persona especial, sino que tiene que ver con la tuya. Te siento empoderándote para decir, ya no quiero más dolor, no quiero estar en más resistencia y te veo dejando algo atrás. Vas en la conquista de algo nuevo pronto y que tiene que ver con tu propio empoderamiento y tu propia superación personal, mi querido Capricornio. Vamos a ver algunos mensajes de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de la persona de Capri para Capri? Dice, no estoy disponible. Me escondo detrás de cosas materiales, pero te busco en todas partes. Sí, esta persona sí piensa en ti, ¿eh? Me gustaría que las cosas fueran diferentes y me arrepiento de haberte mentido. Ok, pero aquí acción todavía no vemos, ¿eh? Todavía no vemos acción. Me gustaría mirar un poco más. Hay mensajes reveladores acerca de esta relación. No estaba buscando una relación, no sé cómo lidiar con esto. Me fui y te dejé sin decirte nada. Y lo siento, pero quiero mi soltería. Ok, esta persona sí tiene sentimientos por ti, pero le gana otra cosa. Entonces, finalmente, que esto no afecte tu valor propio, porque esa historia poco y nada tiene que ver contigo, tiene que ver con su propio desarrollo personal, sus propias ataduras. Cada uno elige sus propias prisiones. Ahora, que tú no elijas esta o dejes de elegir esta y decidas por ti, va a ser un paso importante para que tú puedas continuar hacia adelante en tu vida, ¿vale? Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Ok, te dicen tus sueños necesitan un plan práctico. Capricornio, permítete no estar bien un tiempo, pero en algún momento tenemos que levantarnos y seguir hacia adelante y traer el amor a la situación. El perdón nos ayuda a cerrar un ciclo kármico y dejar de tener el mismo problema. Este es un tiempo para darte a ti mismo o a ti misma lo que necesitas y sentirte lo suficientemente bueno porque lo eres per se. Y esto es conectarte con la energía de la emperatriz. Yo reconozco mi valor y no estoy esperando que alguien más me lo refleje o me lo muestre, sino que yo me reconozco a mí mismo o a mí misma, y ya reconoces ese valor poco a poco y te mueves hacia adelante con la carta de la carroza, ¿vale? Vamos a ver un par de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok. Nos dice, puede haber química entre ustedes, claro, la atracción es magnética, pero te dicen, permite que tus amigos te ayuden para conocer más profundamente a esta persona.
A veces cuando nosotros nos enamoramos tenemos ciertos puntos ciegos y vemos todo lo bonito de la persona, sin embargo no nos damos el espacio de mirar qué es lo que no nos sirve o no nos gusta de la persona, o hacemos como vista gorda. Hacemos vista gorda de las cosas que no andan bien y luego se acumulan y explotan, ¿no? Y después uno dice, uy, pero ¿por qué esta persona no satisface mis expectativas? Es porque vimos parcialmente lo que queríamos. Es como que tuvimos una atención selectiva a lo positivo o lo que queríamos de esta persona, pero no la vimos en una completitud, ¿no? En complejidad. Entonces, eso te va a abrir un poco más la mente, ver a esta persona como en todas las áreas de su vida. Te va a abrir un poco el espectro del por qué tampoco esto estaba funcionando. Quizá tú viste o percibiste señales acerca de esto anteriormente, ¿vale? Me gustaría ver si es que esta conexión es recomendable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para nuestros amigos y amigas de Capri. Te dicen, es importante concentrarte en tu salud por el momento. Nuevamente, salud y recuperación, ¿vale? No necesitas preocuparte porque ya estás listo para decir que no. Y es poco probable. Esta es una recomendación, cada uno elige lo que tiene que elegir. Simplemente estamos pidiendo guía a los guías espirituales, pero principalmente te dicen, Capricornio, posiblemente las mejores energías que puedes invertir en este momento son para ti mismo, para ti misma, lo que tú necesitas crecer. Lo que tú necesitas moverte para ti y empoderarte y que nada más afecte tu valor propio. Esto es elegir por ti, ¿vale? Vamos a ver algunas iniciales que pueden estar involucradas en esta lectura. Pueden ser tuyas o de tu persona especial. Tenemos una L, una H, una F, una S y una L nuevamente. Para los números que pueden ser relevantes para esta lectura, tenemos el 2, el 9 o el 6 y el 5. Alguien puede haber nacido el 6 del 5, el 26 del 5. Alguien puede tener 52 años o el número 25 puede ser significativo para ti. El número 9 también. 2, 5, 9, 6 son los números para ustedes. Los pueden mezclar de la forma en que les sirva o resuene más con ustedes, ¿vale? Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con otro Capricornio, un Virgo, un Tauro. Tauro nuevamente, Aries, uno más, o un Sagitario. Recuerda que estos signos no son limitantes y pueden estar hablando desde su signo lunar o su signo ascendente, también, ¿ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial, si es que hay alguna. Yo siento que quizá tú misma vas a estar bloqueando a esta persona para protegerte. Siento que tienes esa necesidad de proteger tu corazoncito también y eso es muy importante, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? Tenemos un 7 de pentáculos, un 3 de pentáculos, un paje de bastos, hombre colgado al reverso, el emperador y un 9 de copas. Esta persona necesita retirarse de este espacio, posiblemente enfocarse en su carrera, en su trabajo. Esta es una persona que tiene muy poca autocrítica. Está intentando buscar su felicidad emocional. Y qué curioso, porque acá tenemos una pareja de llamas gemelas. Esta puede ser una conexión de llamas gemelas. Pero cuando el divino masculino o el divino femenino no están preparados para... como preparados de forma personal para tener una conexión, generalmente no es fructífera porque hay inestabilidad. Entonces esta persona tiene que hacer un trabajo personal importante de satisfacción personal y quizás ahí puede cambiar la historia. Ahora, ¿querrás tú lo mismo? Eso ya depende de cada uno.
hay algún momento en que sí esta persona va a tomar acción hacia ti. Pero te tienes que preocupar de que sea para el bienestar de la relación en vez de que sea solamente para su propio beneficio personal y que te tenga en cuenta. Por eso la separación sucede para que tú puedas reconectarte con ese poder interno y que sepas que tú eres valiosa e importante y que tus necesidades también son importantes, ¿vale? Vamos a darte un consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Un consejo para nuestros amigos y amigas de Capricornio. Tenemos, las palabras son mágicas. Ten cuidado con lo que dices porque tú creas tu propia realidad. Esta carta no es para asustarnos. Significa, sé consciente del lenguaje que ocupas hacia ti mismo y hacia los otros, porque eso es lo que, no solamente lo que está en tu corazón, sino que vas creando tu realidad a partir de las palabras que ocupas. Esas palabras vienen desde el ego, vienen desde el miedo o vienen desde el amor incondicional y la confianza. ¿Bien? Me tengo que ocupar de eso, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión o cuáles son los consejos? Tenemos el árbol. Un árbol sin cimientos fuertes, sin buenas raíces, se queda inestable, ¿vale? Tenemos un caballito de mar. Me indican que esto tiene que ver mucho, quizá no con esta lectura, sino que con algún proceso familiar que estés viviendo, que es importante que formen solidez en ese sentido. Algún viaje puede ser necesario para ti, algún viaje, si es que no es físico, es espiritual. Vacaciones serían muy buenas en la naturaleza con el caballito de mar y el árbol también. Estar en contacto con la naturaleza te ayuda a conectarte con ese yo superior. El avión también me indica que tiene que ver con retirarse de algún lugar, ¿vale? También quizá alguna visita a la familia te haría muy bien en estos momentos para conectarte más con esas energías de solidez que te da la familia también. ¿Ok? Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti, Capricornio. Espero haberte ayudado con esta lectura de una forma u otra. No te olvides de participar por el sorteo de mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte al canal, darle a un me gusta a este video, contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo y sin duda no te olvides de entrar a mi sitio web, que hay un montón de descuentos, están imperdibles. Puedes hacer regalos de Navidad también a partir de los servicios que tenemos para ofrecerte en el sitio web. Muchísimas gracias por estar acá. Que tengas un maravillosísimo día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh